Bueno, buenas noches. Otra vez un privilegio que estemos aquí reunidos en esta reunión de hombres de la palabra, nuestra segunda reunión de este ministerio. Así que sean todos bienvenidos y quiero también de pronto saber quiénes están hoy por primera vez en una reunión de hombres. O sea, quiénes por primera vez vienen a reunión de hombres. Bueno, seguro les contaron bien algo bueno. ¿Y quiénes vienen por primera vez a esta iglesia? Bueno, bienvenidos. Qué chévere que estén con nosotros. Es nuestro anhelo ayudar a que específicamente los hombres entendamos el Evangelio y como fruto de entender el Evangelio entendamos nuestro rol cristiano. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y a iniciar este tiempo en oración. Amado Dios, bendito Padre, hoy te damos muchas gracias por este día, Señor. Como cantábamos hace un momento, Señor, venimos aquí como pecadores en nuestra experiencia, sabemos que pecamos, Señor. Solamente es mirarnos un poco al espejo de tu palabra, solamente es escuchar nuestra propia conciencia y ver las múltiples faltas, Señor. Pero en Cristo Jesús esos pecados fueron pagados y por eso recibimos de tu gracia para el perdón de los pecados, para acceder a tu trono con confianza y acercarnos a ti por medio de una relación que tenemos con tu Espíritu Santo, que tenemos con tu palabra, y es lo que te pedimos esta noche, que seas tú iluminándonos a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que seamos transformados, que si hay personas acá que no han sido salvas, que sea este día el que obres salvación, que el resto, todos aquellos que hayamos nacido de nuevo por tu gracia y por tu misericordia, pues que seamos edificados en la temática específica que tenemos para esta noche. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si una cosa he hecho yo y creo que espero que todos ustedes en la vida es trabajar. Es trabajar y durante estos años de trabajo, más o menos desde los 14, 13 años, inicié yo mis primeros trabajos por allí cuando estaba en temporadas de vacaciones y hasta la fecha pues no he dejado de trabajar y si el Señor me lo concede espero no dejar de trabajar porque en realidad el trabajo es un privilegio cuando nosotros entendemos las Escrituras, que es para lo que fuimos hechos, pero no les voy a hablar del trabajo, un poco sí, pero no ese es el objetivo. Pero durante esos años he tenido muchos jefes con diferentes personalidades, he tenido algunos hombres, la mayoría hombres, he tenido algunas jefes mujeres, he tenido también muchos de ellos con diferencias de su estilo de liderazgo. La conclusión a la que yo he llegado después de esos jefes que he tenido es que el equipo trabaja mejor cuando las instrucciones son claras, cuando las líneas de autoridad además están debidamente definidas. Por el contrario, cuando el jefe no asume con claridad su rol, cuando éste no toma decisiones, cuando no se comunica, cuando permite que inclusive otros que no tienen autoridad real se levanten allí y tomen iniciativas o autoridad, el equipo entonces empieza a no rendir. ¿Por qué? Porque hay confusión, porque hay división, porque no hay liderazgo. Eso mismo es lo que pasa con las familias. Es necesario que haya un liderazgo claro, un liderazgo definido y que funcione de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Según el diseño perfecto de Dios, los hombres y las mujeres fueron creados con roles únicos y roles diferentes. Dios como creador, Él hace todas las cosas hermosas. Su diseño para el matrimonio fue que el hombre sea la cabeza del matrimonio. La pregunta natural que debemos hacernos es, ¿por qué hoy en día se considera casi que un delito hablar del liderazgo masculino? Se considera como si fuera un delito grave. ¿Por qué tantas parejas que se van a casar eliminan incluso de sus votos la palabra obedecer? ¿Por qué lo hacen? Y la respuesta es que en esta era cada vez más posmoderna, tanto hombres como mujeres no están cumpliendo los roles para los que el Señor los ha diseñado. El mayor de los problemas es que los hombres no entienden lo que significa funcionar como cabeza o como líder de una familia, de un matrimonio. Ni entienden el diseño de Dios para los sexos, no entienden cuál es la diferencia. Entonces es necesario que nosotros analicemos con atención las enseñanzas bíblicas al respecto, que entendamos qué es lo que dice la Biblia, que es realmente el liderazgo masculino. Primero, hoy hablaremos del liderazgo distorsionado, cómo es que se ha distorsionado, cómo ocurrió eso, y luego hablaremos del liderazgo redimido, son los dos puntos que vamos a estar hoy tocando. En 1 Corintios 11,
3, Pablo dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre o es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Qué quiere decir eso? La palabra griega que Pablo usa allí para cabeza se define realmente como autoridad, como dirección. Es decir, que lo que Dios dijo es que la dirección de la mujer es el hombre, la autoridad de la mujer es el hombre. Pero entonces, ¿qué tipo de autoridad muestra el liderazgo masculino? ¿Qué clase de dirección además se espera de un cristiano que dé a su esposa y que dé a sus hijos? Para entender por qué tanta gente tiene este problema con el liderazgo masculino y por qué el diseño de Dios para el hombre y la mujer está en el estado de confusión que nosotros conocemos y que hemos visto, necesitamos retroceder hasta el diseño original, es decir, necesitamos ir a Génesis 2 y Génesis 3. Si quieren abrir sus Biblias allí está bien porque vamos a ver algunos versículos en este primer momento. Por ejemplo, nosotros vemos allí en Génesis 2:18 que Dios le dice al hombre, al que él había creado, Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A continuación, en el versículo 19, Dios describe la creación del mundo animal y el nombre de todos los animales que le dio a Adán. En Génesis 2:20 señala Dios que el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a todo animal del campo, y dice allí algo muy importante, es que pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Y finalmente, en los versículos 21 y 22 vemos que Dios entonces proporciona a Adán una ayuda, que es la mujer. ¿Para qué? Para que ayudara a Adán a gobernar, a sojuzgar el mundo y toda la creación de Dios. Desde el principio nosotros vemos que Dios diseñó a alguien para que estuviera a cargo y diseñó a alguien para ayudar. Nosotros vemos que Dios creó a alguien para que tuviera autoridad y a alguien para que se sometiera a esa autoridad. Vemos que Dios creó a alguien para que fuera el proveedor y a alguien a quien proveer. Desde el principio el hombre tenía el lugar del liderazgo o de autoridad y la mujer es a la que se le proporciona el liderazgo. Ese es el diseño perfecto de Dios. A Adán le es presentada por primera vez su esposa en el versículo 23 de Génesis 2. Y lo que dice Adán es, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella se llamará mujer, o literalmente es varona, porque del hombre fue tomada. Y luego Dios agrega como una postdata a esa expresión de Adán a través de Moisés en el versículo 24, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa primera unión de un hombre y una mujer como marido y mujer, como esposo y esposa, fue una relación maravillosa, fue una relación perfecta. Adán veía a Eva en todos los sentidos como una con él, era una. Ese fue el diseño de Dios, él era el líder, ella seguía su ejemplo. Era un equilibrio perfecto que para los dos existían mutuos beneficios mutuos de esa relación, de esa unidad, solamente había beneficios. La sumisión de la mujer y el dominio del hombre eran además voluntarios y eran hermosos, para nada conflictivos. No hubo allí animadversión, no hubo lucha, no hubo conflicto, y esa gloriosa unión solo era una asociación realmente fruto de algo sobrenatural, era una asociación sobrenatural que representaba o reflejaba, como nos enseña Pablo en Corintios, la unidad que hay entre las personas de la Trinidad, donde cada persona es única, pero en realidad hay un solo Dios, pero cada persona es única. Pero entonces ocurrió algo enormemente terrible, algo desastroso en Génesis 3. La serpiente pasó por alto el liderazgo del hombre, fue hacia la quien por naturaleza era seguidor o seguidora, incitó a la mujer para que hiciera una cosa que Dios les había dicho que no hicieran, que era comer del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Ella tomó la fruta, la comió, además la dio a su marido y él la comió. En esa serie de eventos, los roles fueron invertidos. Adán fracasó en su liderazgo, la mujer usurpó su autoridad y el hombre se convirtió en su seguidor.
En el momento de la tentación, el diseño de Dios para el matrimonio se torció, se desdibujó de la creación perfecta. El resultado de la caída fue la contaminación del matrimonio, la corrupción del diseño de Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Y desde aquella primera inversión de roles o de papeles, los matrimonios se han enfrentado a grandes dificultades. Hemos sido maldecidos. No por decirlo así, literalmente hemos sido maldecidos, lo que significa que los elementos más básicos de la vida humana han sido afectados. En la eternidad, por ejemplo, o más bien en la maternidad, por ejemplo, la anticipación esperanzadora de tener un bebé, de tener un niño, se ve empañada por el dolor físico del parto. La relación matrimonial en sí entonces tendrá, y desde Edén, desde la caída, problemas importantes, porque el hombre buscará gobernar a la mujer, mientras que la mujer buscará gobernar al hombre. La provisión para cada hogar se verá afectada porque el hombre tendrá que trabajar, y trabajar como nos toca a nosotros, con el sudor de nuestra frente, con el sudor, costándonos bastante para mantener a nuestras familias, que no era parte del diseño original ese sudor y ese costo adicional. La vida misma fue alterada, además. Dios le dijo a Adán acerca de comer de ese fruto prohibido, le dijo en Génesis 2:17 previamente, por supuesto, le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, que la muerte física y la muerte espiritual son el resultado directo del pecado cometido allí en el jardín. La palabra de Dios nos enseña que cuando Adán pecó, la muerte y el pecado además se extendieron a todos los hombres, no quedó solamente allí en ellos. La propia raza humana entonces ha sido maldecida, pero incluso en esa maldición también nosotros vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué vemos la misericordia de Dios? Porque no morimos allí físicamente de manera instantánea o de inmediato. Las dificultades de la maldición misma incluso son un estímulo que nos lleva a nosotros, hombres y mujeres, a buscar depender de Dios, porque viviendo las consecuencias del pecado reconocemos que necesitamos a un Dios. Además del pecado y la maldición que resultan de la caída, también Satanás ataca el hogar de manera implacable. Hay una sociedad que está en decadencia, como la vemos nosotros y como la relatan las Escrituras. Ocurre lo que profetizó Isaías 5, que al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Ahora, a menudo, inclusive en la sociedad actual en que estamos, la gente se burla del matrimonio, lo considera anticuado, innecesario, lo considera malvado. Incluso consideran abusivo el diseño de Dios para un marido y para una mujer. Los medios de comunicación se burlan continuamente de la familia tradicional. Y en todo lado nos muestran ya una familia disfuncional como el modelo, como el ejemplo, hasta el punto que los creyentes entonces, muchos, se avergüenzan del diseño de Dios para el matrimonio y por eso callan en sus trabajos. Rara vez los creyentes proclaman con valentía el liderazgo del marido y la sumisión de la esposa, es raro escucharlo. No es de extrañar que la práctica del matrimonio se encuentre cada vez más entonces en estado de caos. Debido a la caída registrada de Adán allí en Génesis 3, de Adán y Eva, hoy tenemos movimientos como el movimiento de la liberación femenina, movimientos de estos radicales. Debido a esa caída distorsionada, entonces también hay un chauvinismo masculino donde abusa en todos los sentidos de la mujer. Debido a la caída hay pornografía, homosexualidad, confusión de géneros, personas de todo el tipo de alfabeto, como se identifican ellos. Es decir, que todas esas manifestaciones del pecado son resultado de la caída, son resultado de la maldición. Hay algunos efectos que nosotros podemos identificar específicamente en los hombres. Podríamos hablar de las mujeres, pero como no están acá, entonces no debemos hacerlo. Y además no me interesa porque el objetivo es que hablemos de nosotros. ¿Por qué los hombres abusan de las mujeres? ¿Por qué no se comunican con sus esposas? ¿Por qué las reprimen? ¿Por qué se convierten a las mujeres inclusive en objetos sexuales? Todo eso sucede, como ya hemos dicho, debido a la presencia del pecado que comenzó en la caída. Ese primer pecado no solamente nos separó del pecador, no solamente nos arrojó del Edén, sino que también tuvo efectos drásticos sobre el papel del hombre y su relación con su esposa. Como resultado de la caída, los hombres en particular son propensos a seguir
modelos mundanales o impíos, seculares, de liderazgo y no modelos bíblicos. La práctica por defecto de algunos hombres, incluso de algunos cristianos, por ejemplo, es convertirse en dictadores. En algunos hogares cristianos, los hombres actúan como sargentos de instrucción, como sargentos frustrados que corren con garrote bíblico diciendo: yo soy el líder de este hogar, síganme, háganme caso porque es que yo soy el hombre. Hombres que dan órdenes gritando, que exigen obediencia instantánea a cada capricho inclusive que se les pueda ocurrir, y que como resultado pues obtienen también un reproche verbal, y ellos responden en muchas ocasiones inclusive a nivel físico. Demasiados hombres dirigen sus hogares como lo que haría un faraón, en lugar de moldear o de modelar el carácter cristiano. Quieren una sumisión sin sentido, una sumisión absolutamente obediente en vez de una sumisión voluntaria que surja del corazón, que surja del respeto que su esposa y sus hijos le tienen. Por eso específicamente el esposo cristiano, como nos enseñan las Escrituras, debe ser la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, nos lo enseña Efesios 5:23, que ya en unos momentos lo vamos a ver. Un esposo cristiano no debe ser el hombre que busca imponerle sus reglas a nadie. En cambio, un hombre cristiano, un líder cristiano, lo que debe hacer es que atrae a las personas hacia sí por la forma en que él las ama, por la forma en que él las guía siguiendo las Escrituras, fortalecido por el Espíritu Santo y manifestando el fruto del Espíritu Santo en medio de ese proceso. Otros hombres buscan ser reverenciados. El defecto de este tipo de perspectiva es que ser el jefe de la familia no garantiza una esposa, no garantiza una familia que lo van a respetar automáticamente de corazón. Además, incluso si una esposa quiere reconocer la posición de cabeza dada por Dios a su esposo, eso no significa que respetará el comportamiento y las decisiones de su esposo cuando sean pecaminosas o sean tontas. Hay dos elementos esenciales en el matrimonio, son la confianza y el respeto. Pero eso se ganan por el carácter, se ganan por el estilo de vida, se ganan por la madurez espiritual del hombre, no se ganan por su género automáticamente o por su posición como cabeza de familia. Algunos hombres, en otro malentendimiento y modelo pecaminoso, sienten que necesitan entonces ser los únicos que toman las decisiones. La palabra de Dios no enseña realmente que los hombres sean los que deben tomar todas las decisiones. Muchas esposas, obviamente más bien, sí enseña es que el hombre es responsable de todas las decisiones que se toman. Muchas esposas son talentosas, son expertas en muchas áreas, incluyendo a mi propia esposa, y creo que es tonto cuando nosotros como hombres queremos ignorar las sugerencias, las opiniones que ellas quieren dar al respecto de unas áreas donde naturalmente van a tener más experticia que nosotros. Si bien el liderazgo significa autoridad, si bien el liderazgo significa dirección, no significa que el marido o el hombre deba ser el único que toma decisiones en el hogar, porque el matrimonio significa unidad, y la unidad implica comunicación, y comunicación abierta implica cooperación matrimonial. Entonces, la búsqueda de la unidad en el matrimonio, lo que conduce a armonía es la comunicación entre el matrimonio. Hay otros que además de estos errores también se consideran una autoridad infalible. Es decir, que en sus hogares ellos creen que ellos no se equivocan y que por ende siempre deben seguirle las decisiones que ellos tomen. Si el deseo de Dios es que el esposo tenga el papel de cabeza, el hombre va a tener que dar cuentas a Dios de su mayordomía como cabeza de su hogar. Pero eso no significa que siempre tenga la razón. Entonces, por eso el hombre no debe creer que siempre tenga la razón. Dios nunca va a responsabilizar a la esposa por las decisiones tomadas por su esposo. Él va a responsabilizar a la esposa por cómo ella respondió al liderazgo de su esposo. Cuando hay un desacuerdo entonces entre marido y mujer sobre una decisión, es importante que hayan conversaciones, es importante que se hable sobre el asunto, que se valoren los diferentes puntos de vista. Y entonces ahí sí la responsabilidad del hombre es tomar decisiones. El objetivo al final no es que el hombre tome las decisiones, sino el objetivo es honrar a Dios. Es buscar en humildad durante todo ese proceso
la toma de decisiones y glorificar al Señor. Y hay un error quizás todavía más garrafal, y es que hay algunos hombres que se creen superiores por ser hombres, porque ellos son los que tienen el liderazgo, porque ellos son los que tienen la autoridad. Pero decir que una mujer es inferior porque se somete voluntariamente a su marido, es en efecto decir que Jesucristo es inferior porque se somete a la voluntad del Padre. Y eso sería una herejía. Por supuesto que Jesucristo no es menos que Dios Padre, simplemente Él ha cumplido un rol diferente. Cristo es igual ontológicamente a Dios Padre y de manera similar los hombres y las mujeres son ontológicamente iguales, aunque hayan roles diferentes. De hecho, en el Evangelio, Gálatas lo especifica un poco más, en Gálatas 3:28 Pablo dice, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, que como personas hechas a la imagen de Dios, maridos y esposas son iguales. Sin embargo, como cónyuges, existe diferencia funcional entre los dos. Y esa diferencia tiene sus raíces en las responsabilidades que fueron diseñadas por Dios desde la misma creación. Entonces, si se supone que un hombre de Dios no debe ser un dictador, no debe buscar ser el reverenciado, no debe ser el que toma decisiones en liderazgo, no debe ser el que se considera la autoridad infalible, o no debe ser el que se considera superior. ¿Qué debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe comportarse? Bueno, aquí hay algo que es un adelante, lo que veremos en otras oportunidades, pero es que el hombre piadoso, que es un verdadero líder espiritual en su hogar, debe ser mentalmente sensato, es decir, debe tener un equilibrio en cómo piensa, debe ser un ejemplo de buenas obras, es decir, debe ser un servidor, debe ser teológicamente puro, es decir, debe tener claridad doctrinal de lo que cree y de lo que enseña, debe ser socialmente digno, que gana el respeto por su carácter. Y además debe ser verbalmente sólido, es decir, en lo que comunica y lo que enseña. Pero antes de analizar todo eso, cada uno de esos rasgos, que vamos a hacer otro día, de un hombre piadoso, creo que es útil que analicemos nosotros más a fondo el liderazgo masculino en Efesios 5, 22 y 23. Acompáñenme allá. Hasta ahora hemos aprendido sobre lo que los hombres no deben hacer en su rol de cabezas, en su rol de cabeza. Ahora, en esta importante sección de las Escrituras, lo que se revela es lo que sí debemos hacer y a quién debemos tratar de imitar. Entonces, ahora vamos a hablar de ese liderazgo redimido, de ese liderazgo restaurado. En Efesios 5, 22 y 23. Pero antes de que se pueda evaluar el papel del marido en su matrimonio de acuerdo con esos versículos, primero se debe evaluar al marido que está en Cristo. No se puede estudiar Efesios 5 sin considerar lo que Pablo ya enseñó en Efesios 1 al 4. Esos capítulos anteriores enseñan que la salvación provoca un cambio dramático en la vida de aquellos que acuden al Evangelio. Efesios 1:3 describe a una persona que estaba espiritualmente muerta y luego milagrosamente va a la vida. Ese tipo de salvación va más allá de que alguien sea religioso o que simplemente profese ser cristiano. En cambio significa que el esposo debe ser un creyente, que el esposo debe ser un nacido de nuevo, que tiene a Cristo viviendo en él, dándole el poder a través del Espíritu Santo para vivir como cristiano, obedeciendo las instrucciones escritas en la palabra de Dios. Entonces allí antes hay unos prerequisitos y yo quiero hacer una pausa porque acá estamos hablando a hombres cristianos. Y puede que haya hombres aquí que no sean cristianos. Entonces, si hay alguno de ustedes que no ha acudido en arrepentimiento al Señor, las Escrituras no nos enseñan una serie de principios que si usted los aplica a su matrimonio va a ser exitoso, porque para vivir esos principios usted tiene que estar habilitado previamente para poder cumplir esos principios. Es decir, es el Espíritu Santo el que le habilita, el que le da la capacidad para ser un esposo cristiano. De lo contrario, no va a poder aplicar estos principios. Entonces usted, si está en esa condición de no ser salvo, de no haber acudido a Cristo en arrepentimiento, lo primero que debe hacer es confesar su pecado y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador suficiente. El esposo piadoso, entonces descrito en Efesios 5, ha sido alguien salvo solamente por gracia, por medio de la fe, solamente en Cristo. Es un hombre que fue vivificado, es un hombre que ahora tiene una vida completamente nueva que está marcada por las obras realizadas para la gloria de Dios. A la luz de Efesios 4, el marido piadoso es un hombre que busca vivir o que busca caminar
de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por él. También está plenamente interconectado con la iglesia local al estar equipado con la palabra de Dios que se predica. Está haciendo su parte también en el ministerio para que todo el cuerpo y la iglesia crezca para ser más como Cristo. Entonces ese creyente verdadero también está continuamente lleno del Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios. Solamente unos versículos antes, Efesios 5:18. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir la vida dependiendo de la palabra de Dios mientras se ejecuta su voluntad o mientras se ejercita su voluntad de caminar en obediencia. La vida cristiana no es simplemente un código moral, no es simplemente una conducta, haz esto, haz aquello, no es hacer esto, hacer, no es una obediencia realmente dependiente, es una obediencia que se logra en dependencia, en una comunión, en una relación correcta con Dios. Estar lleno del Espíritu Santo es esencial para vivir para Cristo y es esencial para vivir como maridos cristianos. Si no estás en el Espíritu, entonces estás en la carne. No hay un punto intermedio. Si no estás viviendo en las fuerzas de Dios, entonces estás viviendo en tus propias fuerzas. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar saturado de la palabra de Dios, caminando en obediencia a las Escrituras, dependiendo del Espíritu Santo para obras, para que Él obre a través de ti, confesando todo pecado que conozcas, sirviendo en el cuerpo de Cristo y compartiendo el Evangelio a los perdidos. A la luz de la realidad de la maldición divina sobre la humanidad, de los inevitables ataques de Satanás a los hijos de Dios, de la tragedia además de la confusión moderna sobre los roles masculino y femenino, solo aquellos que son creyentes, que son nacidos de nuevo, habitados por el Espíritu Santo, tendrán los recursos necesarios para vivir de acuerdo a la voluntad divina de Dios revelada en su palabra. Solo aquellos llenos del Espíritu Santo podrán llegar a ser hombres verdaderamente piadosos, y los solteros podrán llegar a ser hombres preparados para un matrimonio si están llenos del Espíritu Santo. Solamente aquellos que se aferran momento a momento al Espíritu de la verdad, según la palabra de la verdad, pueden esperar exhibir esas marcas del liderazgo que se describen en Efesios 5 y que vamos a revisar. De lo contrario, hay un destino al fracaso. Sobre la base de ser hombres redimidos que viven en la llenura del Espíritu Santo, entonces ahora sí vamos a evaluar las marcas del hombre que persigue el liderazgo bíblico descrito en estos versículos. El liderazgo bíblico es un liderazgo amoroso. El versículo 25 resume el papel del marido al decir: maridos, amad a vuestras mujeres, como también Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El resto del pasaje lo que hace es describir ese amor perfecto que los maridos cristianos debemos emular, que nosotros debemos imitar con nuestras esposas. Lo primero es un amor sacrificial. La palabra que Pablo usa aquí para amor es agapao, que es el término más fuerte e íntimo para el amor en el griego en las Escrituras. Si debe haber autoridad, si debe haber autoridad en un matrimonio, debe haber entonces también alguien que siga esa autoridad. Pero el versículo 25 no dice: maridos, dominad a vuestras mujeres. O no dice: maridos, sujetad a vuestras mujeres, o maridos, mandad a vuestras mujeres, o maridos, encárguense de que sus esposas les hagan caso. ¿Qué dice? Marido, amad a vuestras mujeres. Para que un hombre ejerza el liderazgo bíblico y acepte la responsabilidad del liderazgo ante Dios, el esposo debe amar enfáticamente a su esposa y debe amarla con sacrificio. Eso hace parte del liderazgo. El amor ágape bíblico se ha definido de muchas maneras. Esta es una, es un deseo del corazón creado por el Espíritu, por el bien espiritual de los demás, que produce acciones de autosacrificio. Para los que toman nota, algunos versículos, Romanos 5:5 y Gálatas 5:22. Esos versículos confirman que el amor bíblico es producido por el Espíritu Santo, que surge del corazón y que en última instancia resulta en buscar lo mejor para el otro, la mayoría de veces a través de acciones sacrificiales. Entonces la autoridad dada a un marido para guiar a su esposa no se basa en gobernarla, no se basa en mandarla o en subyugarla, más bien se basa en un amor interno creado por el Espíritu Santo que lleva al hombre a sacrificarse por su esposa. Su responsabilidad como hombre cristiano
es modelar a Cristo, es seguir a Dios, seguir la palabra de Dios. Es un amor sacrificial que tiene muchas dimensiones. Una de esas dimensiones que tiene este amor sacrificial es que el amor sacrificial no tiene límites. No tiene límites. Se cuenta la historia a nivel de ilustración, de esas que incluyen los pastores que buscan ilustraciones para meter en su sermón. Esta es una típica, entonces si la buscan la van a encontrar. Pero se cuenta que una vez un hombre acudió a un predicador famoso y le dijo: creo que soy culpable de amar demasiado a mi esposa. El predicador le respondió: ¿has muerto por ella? El hombre, naturalmente sorprendido, dijo: no. El predicador dijo: entonces no la has amado suficiente, no la has amado lo suficiente, porque nunca experimentarás el amor necesario para guiar a tu esposa, a menos que seas llamado a morir por ella, o a menos que al menos estés dispuesto a morir por ella. Entonces, el amor sacrificial no tiene límites, tampoco, o más bien el amor sacrificial además provee, es un amor que provee. Un hombre piadoso ama sacrificialmente a su esposa, trabajando sacrificialmente para sustentarla. Bíblicamente, el encargado de cuidar económicamente la familia es el hombre. Un marido debe ser un proveedor. ¿Para qué? Para que la esposa, si es una madre de niños pequeños, los pueda cuidar y pueda cuidar la casa, como señala 1 Timoteo 5:14. Debe ser un proveedor para que la esposa pueda ser una esposa hacendosa que cuida el hogar, como enseña Tito 5. Debe ser un hombre proveedor para que la esposa pueda ser una esposa y una madre que vela por ver cómo marcha su casa, como la mujer de Proverbios 31:27 específicamente. Entonces los hombres están llamados a cumplir sus roles de proveedores para que sus esposas puedan cumplir los roles de esposas y de madres. Pero además los esposos también mantienen a sus hogares, porque la Biblia da dirección y advertencia para aquellos hombres que no cuidan de sus familias. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:8 dice: pero el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O 2 Tesalonicenses 3:10, que a la expectativa de la venida de Cristo algunos no querían trabajar, y Pablo le escribe a esta iglesia y dice: si alguno no quiere trabajar, entonces ¿qué? Que tampoco coma. Es decir, hace parte del diseño de Dios para nosotros que seamos proveedores. Y eso es algo que nosotros debemos entender, y es que nadie se vuelve un proveedor de la noche a la mañana. Nadie se vuelve un marido piadoso de la noche a la mañana. El desafío para los hombres solteros más jóvenes que están acá es que deben tomar decisiones, ahora que están solteros, decisiones educativas y laborales que en última instancia les permita mantener a sus futuras esposas, les permita dar soporte a sus esposas, porque el día que se casen quizás ya no haya oportunidad. Entonces el amor sacrificial, que hemos dicho, el amor sacrificial no tiene límites, provee. El amor sacrificial también se arrepiente primero. Cuando hay una discusión en el matrimonio, el que debe tomar el primer lugar para humillarse, para pedir perdón por cualquier comportamiento, es el hombre. El marido necesita morir a sí mismo. Si bien puede ser que la culpa más grande o mayor sea de la esposa, al final eso no importa. El llamado del hombre es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Jesús se humilló y cargó con la culpa de nuestros pecados, dice Romanos 5:8, siendo nosotros aún pecadores. Es decir, que Él no esperó a que nosotros nos mereciéramos su perdón. Él no esperó a que nosotros nos mereciéramos su sacrificio. Eso igual no hubiera sucedido nunca. Sino que Jesús tomó la iniciativa de hacer lo necesario para restaurar nuestra relación con Él mismo. Él murió por sus enemigos. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio unilateral. Fue una obra unilateral, la hizo Él completamente. Cuando Él fue acusado, inclusive, ¿qué hizo? Guardó silencio. Era inocente, pero no se defendió. Y así debe ser nuestro amor sacrificial. Y yo sé que les estoy pidiendo mucho. Es difícil, a mí mismo me cuesta, o sea, no voy a pararme acá como el que no tiene esas dificultades, pero es que el llamado es a imitar ¿a quién? Al amor de Cristo por su iglesia. Un esposo piadoso no permite que el pecado de su esposa continúe obstaculizando su unidad conyugal, y sobre todo no mantiene una lista de ofensas allí. Simplemente él recorre el camino de la cruz, iniciando en el acto de amor, negándose a sí mismo y renunciando a sus propios
derecho, se humilla ante su esposa para restaurar la relación, porque ese es el llamado de Dios para él como esposo. Ese es el liderazgo espiritual, amados hermanos. Eso es el liderazgo. Habrá momentos que deberá ocurrir una confrontación suave, sobre todo suave, del pecado. Pero cuando el pecado ha creado un muro entre ellos, es responsabilidad del marido humildemente en ese momento iniciar el proceso de reconciliación. Siempre nos corresponde a nosotros. La puerta de entrada a toda vida espiritual y bendición es el arrepentimiento, y como cabeza espiritual de la familia, el esposo y padre debe ser el primero en arrepentirse. Eso significa ser un líder servicial. Entonces, además de ese amor sacrificial que hemos descrito, nuestro amor también debe estar marcado, debe ser un amor responsable. Dice allí Efesios 5, 22 al 24, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo, el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Un hombre verdadero de Dios no considera que el liderazgo sea un derecho, considera que el liderazgo es una responsabilidad. El liderazgo no tiene que ver tanto con el poder, sino tiene más que ver es con el deber. Así como un anciano de una iglesia, según lo que escribe en la carta de Hebreos, debe dar cuentas por todo el rebaño que él pastorea, sobre el que el Señor lo ha puesto como sobreveedor. El esposo algún día tendrá que responder ante Cristo por la forma en que pastorea a su propia esposa y a sus hijos. Así como Cristo es el salvador del cuerpo, el marido es el protector de su esposa y de su familia. Debe velar por la salud espiritual, mental, emocional, financiera, social y por supuesto también física de su esposa. Allí hay un peligro con eso. Y ese peligro viene de que esa autoridad sea abusada. Por eso Colosenses 3, 18 y 19, un pasaje paralelo, nos ayuda. Dice: esposa, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no os enojéis con ellas. Aunque el marido tiene una responsabilidad de liderazgo y vamos a tener que dar cuentas, el hombre no debe ser duro ni amargado con la esposa. El marido no debe hablarle a su esposa con impaciencia o con desconsideración. Debe evitar la crítica, la irritación continua. El marido cristiano no se le permite evitar a su esposa o elegir dejar de amarla, incluso cuando ella esté resistente contra él y contra su liderazgo. El marido piadoso honra a su esposa, la considera como mucho más preciosa que las joyas caras y la alaba frente a los demás. Además de estimarla personalmente, reconoce sus talentos, aprecia sus esfuerzos, considera sus sentimientos, confía plenamente en ella. Como resultado, entonces su liderazgo para ella no es un yugo, sino es un gozo. Y eso hace que ellas puedan descansar en ese liderazgo. Muchos creyentes solteros y maridos recién casados adoptan erróneamente esa responsabilidad del amor con una mano dura. La mayoría necesitan entonces corregir su percepción del liderazgo masculino en el matrimonio. Un marido que le pide a su esposa que se someta a una decisión, eso debería ser algo extraordinariamente raro. No debería ser lo normal, debería ser algo extraordinario. Cuando una pareja cristiana, un matrimonio, sigue la palabra de Dios al caminar en el Espíritu de Dios, buscan vivir sus roles bíblicamente, confiar y respetarse mutuamente y desear ser uno en el matrimonio, entonces rara vez va a ser necesario imponer la sumisión. Eso con los hijos puede pasar, pero con la esposa no. El amor debe ser sacrificial, el amor debe ser responsable, pero hay algo más que dice acá, y es que el amor debe ser purificador. Lo dice allí también en Efesios 5, 25 y 27. Dice que Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra, para presentarse a sí mismo la iglesia en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e irreprensible. ¿Ven ustedes todos los términos que tienen que ver allí con la pureza?
Entonces, cuando expresamos amor ágape por alguien, la pureza de esa persona es nuestra máxima preocupación. Ese es el amor ágape, un amor que se preocupa por la pureza de la otra persona. El verdadero amor nunca quiere contaminar a la persona amada. Cristo ama a su iglesia y por eso quiere purificar a su iglesia. Estos versículos nos enseñan que en el matrimonio implica una purificación. Si un hombre ama genuinamente a su esposa, busca mantener sus pies limpios mientras anda por el mundo sucio y la sociedad caída, y hace todo lo que esté a su alcance para mantener la santidad de su esposa, su virtud y su pureza. Él nunca se va a unir con ella para pecar, ni hará nada que la lleve a pecar, o no va a hacer nada o a incitar nada que provoque una respuesta pecaminosa en ella. El amor purificador de un marido se va a negar incluso a exponer a su esposa al mal. Eso significa tener mucho cuidado a dónde la lleva, qué le muestra, qué hace con ella, a qué la estimula, a qué no la estimula, qué reacciones incita en ella. El marido piadoso lavará a su esposa además. ¿Y esto cómo se hace? Con la palabra. Así como Cristo santifica y limpia a la iglesia con la palabra de Dios, el verdadero hombre de Dios busca instruir a su esposa con la palabra. Más vean este texto de 1 Corintios 14, versículo 35. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque quedó registrado en 1 Corintios en esa carta, él dice a las mujeres, las mujeres guarden silencio en la iglesia, en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en casa. Entonces los verdaderos hombres anhelan que la palabra de Dios impregne su matrimonio. Dejan que la palabra de Dios guíe sus hogares. Lideran siguiendo la palabra de Dios. Lideran iniciando una dependencia de la palabra. Por lo general no les dicen a su esposa, hagan lo que yo les digo, haz lo que te estoy diciendo. Más bien dice, hagamos lo que dice Cristo en su palabra. Son matrimonios que hacen de la palabra de Dios una presencia continua, una fuente de sabiduría en su hogar, para él, para su esposa, para sus hijos, para que ellos sean lavados continuamente mientras están en este mundo. Los matrimonios piadosos hacen de las Escrituras el filtro de todo lo que se dice y el lente de todo lo que se ve en su hogar. Idealmente una esposa no debería tener que depender de su padre, de su madre, de una consejería para obtener respuestas. Un esposo piadoso debería ser el principal recurso de enseñanza y de consejo para su esposa y para sus hijos. Es responsabilidad del esposo satisfacer las necesidades, especialmente en lo que se refiere a alentarla en su crecimiento en Cristo. Entonces, amor sacrificial, amor responsable, amor purificador y ahora amor sensible y cariñoso. Miren Efesios 5:28, dice, así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su propia mujer se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo. Por lo general, la gente pasa mucho tiempo buscando el bienestar de sí mismos, el bienestar de su cuerpo. Lo hace cuando hace ejercicio, cuando se mira en el espejo y se peina, se retoca un poco antes de salir, cuando escoge cierto tipo de comida, cuando escoge ropa para vestirse. Es decir, que en general las personas normales se cuidan y mantienen su cuerpo funcionando bien. El cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo y por eso Pablo dice que los maridos deben amar también a sus mujeres como a su propio cuerpo. Ese tipo de amor implica que un esposo se sacrifica por las necesidades de su esposa de la misma manera que sacrifica tiempo, dinero y atención para asegurar el estar limpio, estar ejercitándose, estar alimentándose, estar vistiéndose correctamente. Los maridos cristianos deben cuidar de sus esposas como ellos mismos cuidan de sus propias necesidades. Entonces ya no toman decisiones en solitario, sino que siempre consideran los pensamientos, las opiniones y necesidades de su esposa. Ya no hacen lo que quieren, sino que recuerdan que son uno con su esposa. Ya no, en el matrimonio cristiano no se habla de somos tú y yo, sino de somos nosotros, somos uno. Los maridos cristianos, los esposos cristianos,
somos los agentes de Dios para cuidar a nuestras esposas. Somos los agentes de Dios para enriquecerlas, para darles cariño a ellas. Dios cuida a las mujeres y a los hijos por medio nuestro, debemos verlo así. Efesios 5:29 además agrega, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La Biblia afirma que el Señor se preocupa por su iglesia, pero el Señor no suministra a la iglesia todo lo que la iglesia quiere, ¿cierto? Él proporciona a la iglesia todo lo que la iglesia necesita, absolutamente. De manera similar, Dios le está diciendo a los maridos que suministren todo lo que sus esposas necesitan. Las nutrimos y las apreciamos como si fueran literalmente parte, como si fueran nuestro propio cuerpo físico. La palabra griega que se utiliza allí para sustentar, traducida como sustentar, es nutrir, y se basa principalmente en referencia a criar o criar a los niños. Básicamente significa madurar o alimentar. Los hombres entonces estamos llamados a nutrir a nuestras esposas, ayudarlas a crecer hacia la madurez espiritual. La palabra cuidar, que está también allí en el versículo 29, significa suavizar o calentar con calor corporal, y se usa para describir a una madre pájaro mientras se sienta en su nido para calentar a sus pajaritos. Entonces los maridos deben proporcionar un ambiente cálido, un ambiente seguro para su esposa y para sus hijos. Los esposos deben brindar seguridad, un lugar de comodidad, un ambiente hogareño que impulse la familia hacia el crecimiento espiritual. Y ahí surge una pregunta y es, ¿cómo es su casa cuando usted está? ¿Qué percepción tienen sus hijos y su esposa cuando usted esté? ¿Usted brinda ese ambiente? Porque esa es nuestra responsabilidad en nuestro liderazgo servicial. ¿Cómo hace un hombre para expresar ese amor sensible, para expresar ese amor cariñoso? Bueno, Pedro nos ayuda. Primera de Pedro 3:7 nos ayuda en la comprensión. Dice, ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. El hombre comprometido a demostrar este tipo de amor, entonces va a mostrar una gran consideración. Vivirá con las mujeres, con su esposa de manera comprensiva, lo que significa tratarla como lo haría Cristo. Él debe sentir, el hombre cristiano, el marido, lo que ella siente. El marido cristiano entonces debe hablar cuando ella lo necesite, así no tengamos ganas de hablar tan frecuentemente. Debe escuchar, inclusive cuando cree que no tiene tiempo, como pasa muchas veces. Los hombres piadosos van más allá de solucionar los problemas de sus esposas y pasan a comprender, a escuchar, a sacrificarse para satisfacer sus necesidades como mujeres, como esposas. Según Pedro, este tipo de hombre también va a expresar un cuidado, que podríamos decir un cuidado de caballerosidad, porque reconocerá a su esposa como un vaso más frágil. Él recordará que él es físicamente, normalmente, en los matrimonios normalmente, él es físicamente más fuerte que la mujer. Entonces puede practicar la cortesía, la consideración. Eso es algo muy bueno. Es algo muy bueno que un hombre que le abra la puerta, que ayude a abrir los frascos, que levante las cajas, que saque la basura. Es decir, que en la armonía bíblica empatan perfectamente la dureza y la ternura, no son elementos que sean excluyentes. Ese tipo de hombre entonces debe disfrutar de comunión espiritual con su esposa, mostrando su honor como coheredera de la gracia, dijo Pedro allí. Los maridos deben vivir en comunión con sus esposas, porque si un hombre no es considerado con ella, si no es caballeroso, si no está en comunión con su esposa, ¿qué dice Pedro? ¿Qué pasa? Que sus oraciones son obstaculizadas. Literalmente es que sus oraciones son cortadas, es decir, no pasan del techo. Un matrimonio mal ordenado cierra las ventanas del cielo a las oraciones del hombre. Entonces eso es un amor cariñoso, sensible, si nos devolvemos, es un amor sacrificial, un amor responsable, un amor purificador, un amor sensible y cariñoso. Pero también es un amor inquebrantable y eterno. Versículo 31 y 33 de Efesios 5. Dice, por esto,
el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Una vez que el hombre esté casado, la mujer con la que se casó y solo de esa mujer es la relación soberana de Dios para él. Y el pacto con su esposa entonces debe ser guardado con un amor inquebrantable. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios odia el divorcio. Malaquías 2, versículos 14 y 16 enseña que el que se divorcia de su cónyuge es descrito como un traidor, o como un ofensor, como un engañoso, como un traicionero, como un infiel. Por otro lado, el hombre que ejerce un verdadero liderazgo bíblico nunca incumple sus promesas, esas promesas nunca. Él no rompe su voto matrimonial ni se echa para atrás del pacto matrimonial que hizo delante de Dios con su esposa y con otros testigos con los que haya estado. Y los hombres solteros deben de incorporar un pensamiento, fue algo que yo hice con mi esposa desde que estábamos comprometidos, y es que no existe en nuestro lenguaje la palabra divorcio. No existe, de esa palabra ni se menciona, y comenzamos a hablarlo desde que éramos novios y luego prometidos, es decir, una vida, una esposa. Mateo 19:6, Jesús nos dice que un marido y una mujer ya no son dos, sino una sola carne, que por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios une las parejas y cuando se intenta romper ese vínculo que Dios une, entonces se está desafiando directamente a Dios. Como nota entre paréntesis, el divorcio por adulterio y por abandono es bíblicamente permisible, pero en última instancia el deseo de Dios es que el vínculo matrimonial sea permanente. Entonces, ¿qué hemos dicho? Aquí es que la verdad más elevada para todos los hombres que desean vivir el diseño de Dios es que su objetivo final, su meta más grande y su mejor modelo es nuestro mismo Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto del liderazgo, quien dio ese amor descrito allí en Efesios 5, ese amor ágape, ese perfecto liderazgo de ser la cabeza de la iglesia. Es el liderazgo de Cristo, es único, no como el del mundo, sino que es un liderazgo servicial, es un liderazgo sacrificial, es un liderazgo que purifica, es un liderazgo que guía, es un liderazgo que sigue la palabra de Dios con humildad y con dependencia. Para el joven soltero, convertirse en un líder espiritual, en un líder fiel, comprometido y piadoso de su esposa, no sucede instantáneamente el día de la boda. Hermanos solteros que están acá, no va a ocurrir, no hay una unción mágica el día que se casan. Se necesitan años de compromiso espiritual mediante aprendizaje de la palabra, la oración y el cultivo de sus dones en la iglesia, el caminar con el Espíritu, y comienza desde los años previos al matrimonio, cuando todavía está soltero, mientras busca las cualidades bíblicas de la masculinidad. De los que no se han casado, si usted quiere amar con ese amor ágape, no puede esperar el día del matrimonio. Tiene que empezar a desarrollar el carácter cristiano en dependencia con el Espíritu Santo desde ahora. Para los casados, hay que mirar a Cristo. Hay que aumentar nuestra devoción a Él, nuestra relación por medio de las Escrituras y la oración. Tenemos que tener vidas llenas del Espíritu Santo, sujetarnos en obediencia a su palabra para ir en arrepentimiento, corrigiendo los pecados cometidos hacia nuestras esposas e hijos. Necesitamos depender del Señor. Necesitamos ir continuamente en oración y pedir por nuestras debilidades. Pedirle al Señor para que nosotros asumamos ese rol de liderazgo amoroso, de liderazgo servicial, de liderazgo sacrificial que Él nos ha encomendado. Terminemos haciendo una oración. Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias por el amor que hemos recibido sin comparación. No podemos decir que no sabemos amar, no podemos decir que no sabemos ejercer un liderazgo, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, porque hemos recibido ese amor sacrificial de Cristo, quien no esperó
que nosotros estuviéramos en un estado de perfección, sino que cuando estábamos en enemistad, cuando ni siquiera lo estábamos buscando, Él mismo nos reconcilió por su cuerpo. Cuántas gracias tenemos que dar y cuánta alabanza por Cristo, por su sacrificio, por el plan eterno ideado por la Trinidad. Gracias porque ese amor que tú demandas para nosotros como hombres cristianos, como hombres redimidos, es el amor con el que tú nos capacitas, es el amor que nosotros disfrutamos todos los días y con el que nosotros también podemos servir a nuestras esposas. Hoy oro por cada uno de estos hombres, hermanos que están acá, para que cada uno pueda ajustar lo que debe ajustar en su vida, arrepentirse de los pecados que haya cometido con su esposa, con sus hijos, si ha maltratado, si ha omitido el liderazgo, si ha sido abusivo, si no ha atendido las necesidades de su esposa, si no la ha liderado como un pastor, si no la ha limpiado por medio de la palabra. Y que cada uno de nosotros pueda arrepentirse y hacer la corrección necesaria. Hoy confesamos nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes, necesitamos de tu guía, de tu dirección, necesitamos que tu Espíritu Santo nos capacite para obedecer esa palabra y para de esa manera poder ejercer ese liderazgo amoroso que nuestro hogar necesita, que esta iglesia necesita y que aún la sociedad caída también necesita. Te damos muchas gracias y oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.